sacrificar su domingo en la tarde para escucharlos un poco. Sobre este tema, sobre más o menos literatura, historia, geografías, etcétera, yo escribí hace tiempo un artículo que me parecía que venía al caso de eso, que se llama ¿Por qué no hay humor en la historia?, que si me permiten voy a leer. En una de las ocasiones que visité la ciudad de La Paz, Bolivia, me encontré por una mera casualidad conversando con un viejo indígena a las afueras de las ruinas de Tlahuanalco. Por alguna razón, que ni recuerdo ni viene al caso, la conversación nos condujo al tema de la historia. Y él, el indígena, me preguntó que cuando yo me ponía a pensar en mi vida, digamos metafóricamente, claro que no uso esta palabra, pero era lo que quería decir, me preguntó qué quedaba frente a mis ojos, el pasado o el futuro. No contesté, pero mi primera imagen fue que el futuro. Estoy acostumbrado a ello, pensé. Desde niño alguien ha puesto el futuro frente a mis narices, por no decir frente a mis ojos. Al ver que no respondía, el viejo me dijo, lo que está frente a sus ojos siempre es el pasado, y a su espalda, puesto que no lo conoce, queda el futuro. Me reí, tal vez de nervios, porque la imagen de un hombre caminando de espaldas me pareció de lo más graciosa, pero le di la razón. Tuve, sin embargo, la extraña sensación de haber escuchado una revelación. La historia de Occidente podía ser la de un grupo de hombres que camina de espaldas, observando su pasado como si fuera el futuro. No quiero entrar en las consecuencias filosóficas o políticas de dar por cierta esta imagen, sino servirme de ella para hacer alguna consideración sobre mis experiencias con el pasado y así llegar al tema del humor en la historia. Recuerdo que una de las tantas veces que he perdido el rumbo y no he sabido qué hacer con mi vida, pensé que mi problema radicaba en que había planeado el futuro para que lo viviera un hombre que yo había sido hasta ese día, pero que por la magia de la edad se había transformado en otro. Yo ya no era yo. Recién cumplido los 40, no había podido evitar la llamada crisis de la mediana edad y me encontraba más deprimido que María Castaña. Analizando mi situación con la muy escasa lucidez que me quedaba, llegué a la conclusión de que hace años había programado todas mis actividades profesionales, amorosas, familiares, para que fueran ejecutadas por un hombre de 30 años, pero que sin que me diera cuenta me habían asaltado los 40 con los cambios físicos y emocionales que trae esta edad consigo. Me sentía, como me dijo mi amigo indígena, perpetrado en el pasado con el futuro por vivir a mis espaldas. Veía al hombre de 30 años que había sido la década anterior sin que ninguna de sus características o recursos me sirvieran para nada. Los últimos años había caminado de espaldas tratando de encontrar en mi pasado algo que me permitiera comportarme a la altura de mi edad. Un psicoanalista mucho más técnico pero mucho menos sabio que el indígena boliviano me dijo que no tenía insight sobre mi futuro. Claro que no, le dije, nunca había tenido antes 40 años, ¿cómo iba a tener insight de algo que nunca había vivido? Fue una frase reveladora. Después de todo, consideren ustedes conmigo, cumplir 40 años no es ninguna tragedia, ahora tengo 60. Pero inexplicablemente, muchos la vivimos como tal. Recuerdo que en un alarde de valor me puse a buscar en mi memoria algo que me permitiera superar mi depresión y que en un rato de humor me dije soltando una carcajada, voy a dejarme una cola de caballo, la que llevo hasta ahora, y se acabó. La primera vez que me pude mudar la coleta en la nuca, había desaparecido la mediana crisis de la mediana edad. Traigo este pobre ejemplo a colación para mostrar que mi amigo boliviano tenía razón. Siempre tenemos a la vista el pasado. Siempre vemos lo que ya ha sucedido, pero no sabemos lo que está por venir y caminamos torpemente de espaldas al futuro, creyendo que marchamos al encuentro de nuestros ideales, de nuestras esperanzas, de nuestras ilusiones. Pero también, y esto es lo que me interesa recalcar, porque frente al pasado, frente a eso que siempre está a la altura de nuestra mirada, tenemos la opción de actuar con buen o mal humor. Pongámoslo de otra manera, de una forma combinada, mixta, ecléctica, digamos.
Es cierto que caminamos de espaldas, pero nuestras esperanzas, aunque arraigadas en el pasado, están frente a los ojos para realizarse paradójicamente en ese futuro que nos es desconocido, en ese futuro que no vemos y del que no tenemos insight. Para tener esta visión interior, esta suerte de iluminación que nos permite avanzar de espaldas en tropezones, o tropezándonos, pero con la habilidad de no caernos del todo, tenemos dos opciones: juzgar nuestra vida como si fuera una comedia o considerarla una tragedia. O dicho de una forma más melodramática, o le damos a nuestro concepto de la vida alegría o lo teñimos con el negro añil de la depresión. Me pregunto por qué generalmente tenemos como buena la visión trágica de nuestra vida. ¿Por qué nos parece que los momentos dolorosos son más aleccionadores que los cómicos, los alegres, los divertidos? Si ustedes se fijan, el prestigio social del humor está bastante bocabajeado. Siempre queremos reírnos, pero como reírnos no tiene prestigio, los momentos en los que hacemos, en que lo que hacemos nos parece trivial y hasta pedestre. La gente dice, por ejemplo, quiero ver una película ligera que me haga reír y no pensar. ¿Qué nos ha hecho creer que los actos de reír y de no pensar van tomados de la mano? ¿Por qué, si lo que más nos gusta es estar alegres, la risa nos parece intrascendente y creemos que la tristeza tiene un peso sustancial? La solemnidad pesa, la alegría no. Me atrevería a afirmar que en nuestra escala de valores consideramos más seleccionadores las experiencias amargas que las divertidas. Las solemnes nos tienen atrapados y las pocas veces que hacemos uso de nuestro sentido del humor. Fíjense si esto no será grave, que el diccionario de Sáenz y Robles da como antónimo de solemnidad a la vulgaridad. O sea, lo contrario de solemne es vulgar. No quiero verme muy trágico, pero de ser así, estamos jodidos. Antes de seguir adelante, quiero aclarar que no es ni mi intención banalizar el dolor, la tragedia, los momentos graves de la vida, nada de eso. La muerte de un ser querido, un accidente, la pérdida de empleo, un terremoto, un ataque terrorista, una narcoviolencia o esas cosas en el tránsito, en cualquier lugar de la ciudad de Monterrey o en Atocha de Madrid, son actos dolorosos, trágicos, tienen un valor fundamental y mutilan nuestra vida. Es así y ya. Lo que yo me pregunto es por qué a esos actos, a esas experiencias les damos más valor que a las alegres, a las que nos han hecho reír, a las que nos han divertido. ¿Por qué nos acordamos del primer accidente de nuestros hijos y no del día que nos contaron su primer chiste? Pero más aún me pregunto, ¿por qué revestimos de solemnidad actos que por su naturaleza son esencialmente divertidos? De nuevo, el nacimiento de un hijo, la obtención de un título, la jubilación, en fin, díganme ustedes, ¿por qué el humor está tan poco valorado? Quisiera poner sobre la mesa una prueba irrefutable. Es, quizá lo hayan sospechado, una afirmación crítica que siempre me llama la atención y que creo me da la razón en todo lo que he dicho. ¿Por qué se dice Don Quijote de la Mancha es una novela? ¿Por qué se dice Don Quijote de la Mancha es una novela humorística, pero también es algo más? ¿Qué no es suficiente valor el humor para describirla, definirla, para valorarla y que salgamos corriendo a leerla? ¿No es la risa, el humor, el desparpajo, la columna que sostiene todo el andamiaje filosófico del Quijote? Lo más notable de Alonso Quijano es que en un rato de buen humor, en un instante de felicidad íntima, decide volverse Don Quijote. Quijano es un tipo mediocre, solemne, un lector de medio pelo. Don Quijote es un tipo a quien el humor le permite dar a Sancho Panza los sabios consejos para gobernar la ínsula barataria. No es la solemnidad la que lo inspira, es el humor, pues aquella es finalmente lo que lo devuelve a la cordura y le mata en las playas de Barcelona. Otro caso patético es el de William Shakespeare. Son muy pocos los que reparan en que Falstaff, ese gran humorista, es un personaje tan grande, tan intenso, tan trascendental como Hamlet. El gordo comelón no ha contado con el marketing de la tragedia y por eso ninguna de sus frases tiene el peso de aquel críptico ser o no ser del atormentado príncipe de Dinamarca. Si juzgamos eso que llamamos historia, las consecuencias de esta falta de humor son más patéticas.
¿Cuántos historiadores con buen humor conocen? ¿Cuál fue el último libro de historia en que se describió la forma de reír de Napoleón o de Winston Churchill? ¿Saben ustedes si el general de Gaulle contaba chistes? ¿Cuántas veces Jesucristo se tomó a broma eso de que era hijo de Dios? ¿Ustedes creen que Jesús, el personaje de la historia, alguna vez se rió de que su madre fuera virgen? ¿Se han puesto a pensar si cuando el gaviero que iba con el almirante Cristóbal Colón gritó «tierra a la vista», alguien soltó una carcajada? ¿O creen que toda la corporación puso cara de «estamos descubriendo el nuevo mundo»? Vamos a ponerlo de esta forma. Convengamos en que la historia con mayúsculas no está compuesta por los hechos del pasado, sino por la visión crítica o no que tenemos sobre ciertos hechos que ya sucedieron. Si esto es así, decimos que alguien hace historia cuando lleva a cabo algún acto que puede ser observado, evaluado, contado por alguien más. Ese alguien hace historia, decimos, y sus actos, o uno de sus actos en particular, puede ser reseñado para que el resto de los hombres comprendamos algo. Es un acto memorable, aleccionador. Volvamos con estas consideraciones en mente al buen Napoleón Bonaparte. Si el mariscal se para frente a las ruinas de Egipto y dice 20 siglos o los que sean, os contemplan, está haciendo historia. Pero si él mismo se detiene frente a una jovencita con quien se topa en el palacio, le cacuetea y le dice al oído como si la conociera de años, qué buena estás, Josefina, entonces no está haciendo historia. Si nos ponemos a pensar en cómo han quedado registrados en la historia ambas circunstancias, nos encontraremos ante una contradicción flagrante. El encuentro con Josefina, que él creyera que estaba muy buena, la malvada o no, aunque no lo estaba, es intrascendente, tuvo mucho más consecuencias para la humanidad que los 20 siglos desde donde nos contemplaban las ruinas egipcias. La pasión por Josefina podía ser la clave secreta para entender el comportamiento de Napoleón y, sin embargo, todo el mundo cree que en su afán de grandeza, Y como la cosa es así, me pregunto, ¿por qué la historia solo registra los actos solemnes y no los humorísticos? ¿Por qué los historiadores rehuyen el sentido del humor? La historia de América Latina, o al menos eso que aquí se llama historia oficial, es un ejemplo lamentable de falta de sentido de comicidad. Voy a poner un ejemplo nimio. Dicen los historiadores que cuando Moctezuma le pronosticó que le llegarían unos hombres a invadir sus tierras, se puso lívido el pobre y le entró un miedo pavoroso, a pesar de que las profecías eran francamente chistosas. Según dicen, se le iba a aparecer un pájaro con cabeza de espejo en el que él podría verse a sí mismo. No me agregarán que más que probable es que el emperador haya soltado una carcajada y que a lo mejor la profecía le pareció tan divertida que, como nos pasa a nosotros con el humor, prefirió no hacerle caso. Pensemos, por otro lado, que la imagen que le dieron de los supuestos conquistadores era más bien ridícula. Hombre de 4 piernas, con la cara llena de pelos y el cuerpo cubierto de bolas de acero. Yo, la verdad, creo que Moctezuma se tiró de la risa. Claro, después le llegaron los chicos españoles y le fue como le fue, pero por lo pronto se debe haber carcajeado un buen rato. La historia, sin embargo, lo va a recordar siempre como un emperador atemorizado, patético, paralizado ante el destino que nunca en su vida esbozó una sonrisa. Otro ejemplo de la tendencia a la solemnidad de los seres de esta América Nuestra, o de la solemnidad con la que lo registra la historia, lo tenemos en la inveterada costumbre de nuestros políticos a hacer frases célebres. En ese asunto los mexicanos nos pintamos solos. A frases célebres nadie nos gana. Recordemos que cuando los norteamericanos nos invadieron al mediar el siglo XIX, avanzaron sin parar hasta la ciudad de capital, y una de las batallas decisivas se llevó a cabo en el llamado convento de Churubusco. Ahí las tropas gringas le tupieron a la metralla hasta que el glorioso ejército nacional se rindió. Los norteamericanos, que no se andaban con cuentos, avanzaron hasta apresar al general que comandaba las tropas mexicanas, que era un pobre manco que se apellidaba Anaya. Cuando el pobre general Anaya vio a los gabachos, levantó su bulloncito y dijo: si tuviera parque, no estaría usted aquí. El pobre gringo se debe haber quedado de a 4. Para justificar esta frase se dice que el gringo preguntó por la dinamita, por las balas escondidas, pero ¿quién se cree tamaño cuento? ¿Es posible que alguien crea que puede atravesar el campo enemigo tan campante y que haya parque escondido? ¿Quien redactó la historia oficial nos creerá tan majes?
Aunque contado así, el acto es muy solemne, eso sí, lo que sea de cada quien. El non plus ultra de los ejemplos que puedo citar sucedió unos días después de aquella batalla, o antes, no me acuerdo bien. El ejército gringo avanzó sobre el castillo de Chapultepec, que se encontraba defendido por unos cuantos adolescentes, quienes son recordados por la historia como los niños héroes. Uno de ellos, el que se llama Agustín Melgar, Antonio Montes de Oca o de Oca o algo por el estilo, defendió la fortaleza con fiereza, pero al ver que el ejército norteamericano seguía avanzando sobre el castillo, le entró un miedo de lo más natural y salió corriendo. En su ira se tropezó junto a un barranco y apenas alcanzó a agarrarse de la bandera nacional. Si esta, la bandera, hubiera sido más resistente, no se hubiera ido al vacío, pero se habría perdido de pasar a la historia patria, pues en vez de que los historiadores registren su traspié, lo que quedó para la memoria colectiva fue que antes de permitir que los gringos mancillaran el áureo patrio, el tal Agustín Melgar, Antonio Montes de Oca o cualquiera de ellos, se envolvió en la bandera y se tiró al vacío. Podría decir, poniendo ejemplos a mansalva, el Colosio de hace pocos días es un ejemplo, y escudriñar en el pasado de cualquier país para encontrar situaciones devastadoramente divertidas, pero solo servirían para que nos diéramos cuenta de que sí. Por ejemplo, el humor involuntario con que se conducen los políticos es fuente inagotable de material para los periodistas, para los cartonistas del mundo entero. Los historiadores irremediablemente dejan pasar esos momentos fundamentales de la vida. Para muestra basta un retorno. El recién fallecido José López Portillo, ya ni tan recién fallecido, pasará a la historia como el presidente de ambiciones sin límites que echó al país por la borda, pero nadie registrará el desparpajo con que se iba acostando con sus amantes, en las bromas que les hacía a sus colaboradores, en esa frase tan célebre como cómica con la que defendió a su hijo: "Es el orgullo de mi nepotismo". Ya se anunciaba la tragedia del país. Quiero terminar diciendo que si la historia con mayúsculas no registra la comicidad evidente de estos hechos, la literatura sí lo ha hecho. Muchos novelistas, y no solo los mexicanos, se han caracterizado por contar el lado humorístico de la historia, por ver en nuestro pasado ese lado chusco, antisolemne, que es mucho más verídico y aleccionador que el que nos han querido vender como verdadero. Y por eso repito, ¿por qué no hay humor en la historia? Si el humor es la clave para descifrar el futuro, ¿por qué el calificativo humorístico para el acto común, para una novela o una película, nos hace pensar en algo trivial, sin peso, que podríamos olvidar sin dificultad? Gracias. Bien, yo hablaré brevemente sobre el lugar de la historia personal en la historia reconstruida por la novela, o sea, el papel de la biografía o la autobiografía en el discurso narrativo histórico. El gran modelo, claro, es las confesiones de Rousseau y antes la de San Agustín. Empezaré por la de Rousseau. Rousseau escribe sus memorias o sus llamadas confesiones para poner a prueba lo que llama el costo de decir la verdad. El costo de decir la verdad, que tiene que ver con la confesión, postula el valor de la verdad. Y el valor de la verdad se basa en la sinceridad. Y entonces el discurso confesional que va a alimentar a la historia, a la novela, y va a hacer una triangulación entre historia, novela y confesión, tiene esta postulación del valor de la verdad y de la sinceridad, que es un valor antirretórico, porque la retórica se supone que legisla la mesura. La retórica es la economía del bien decir, la economía de la moral, de los buenos modales, de los protocolos, o sea, la civilidad de las relaciones organizadas racionalmente. Mientras que la exageración, la desmesura son antirretóricas
y por lo tanto no son bienes sociales. En el siglo XVIII y todavía a mediados del XIX, hasta que el romanticismo rompe con la retórica y postula el valor definitivo de la experiencia individual, que antes no tenía ese valor. Pero Rousseau hace una cosa novelesca extraordinaria, que es que él asocia el valor del deseo a la sinceridad. Y dice que él tiene, por ejemplo, deseo de comerse un gran pastel en la mejor pastelería de París, pero ve el precio y le parece muy caro y no quiere gastar su dinero en comprarlo. Tiene mucho dinero y podría comprarlo para satisfacer su deseo, pero no se trata del precio, sino del hecho de pagar por el deseo. Dice, ¿cómo voy a pagar por un pastel si nunca he pagado por una mujer? No tendría ningún valor la relación con una mujer que pago. ¿Por qué? Porque si pago, pierdo mi libertad, dice. Entonces, no es porque era tacaño ni nada de eso, sino que según él, pagar era consumir su libertad. Entonces, él entra a una pastelería y se agarra el pastel y se lo come. Entonces cuenta un gran escándalo, obviamente, y se va muy campante comiéndose el pastel sin haber pagado por él. Dice, ejerzo mi derecho a la libertad. Es una especie de gesto anarquista, ¿no? Es interesante esa tensión entre el deseo y el dinero, porque para él el dinero es una metáfora de la libertad. Si tienes mucho dinero y no lo gastas, eres libre. Si lo gastas, ya no eres libre, ¿verdad? Es una idea como paradójica sobre el valor que él... Y hay que recordar que el dinero puede ser también una metáfora del lenguaje. En todo caso, en las confesiones de San Agustín hay otra postulación de la narración sobre el yo. Él dice que de chico, él y sus amigos robaban manzanas del jardín del vecino. No necesitaban robar, tenían dinero para comprar y en casa había muchas manzanas. Pero dice que tenían vergüenza de no haber sentido vergüenza. Entonces el acto de robar es para sentir el pecado. Y a partir de ese pecado poder contar, soy un gran pecador. Porque claro, ser un pecador menor no tiene ninguna importancia. Entonces hay una idea de que el lenguaje postula una construcción del yo a partir de la transgresión. Y que la novela autobiográfica tiene que ser una novela transgresiva. Hoy día hay autobiografías en España cuya primera línea dice, de chico yo iba al colegio, pero eso no tiene ninguna gracia, no es ninguna transgresión, ¿verdad? Ya tú lees esa frase y no tienes que leer ese libro. Es interesante que Rousseau haya escrito el contrato social a partir de la suerte de los prisioneros, porque los prisioneros de guerra eran todos masivamente sacrificados. Entonces él tuvo la idea de que esa matanza de prisioneros de guerra no iba con una sociedad humana, y imaginó el contrato social como una forma de controlar la violencia. Y yo creo que al final la idea de los contratos sociales o los consensos que hemos heredado del siglo XIX vienen de esa idea civilizatoria de que un consenso sirve para controlar la violencia. El tema de la libertad me lleva obviamente al gran centro dostoyevskiano de la metáfora sobre la libertad en la historia del gran inquisidor de Toledo, que es uno de los grandes momentos narrativos del siglo XIX, que cuenta que Cristo aparece en Toledo otra vez. Voy a resumirlo un poco caricaturescamente. Aparece Cristo en Toledo muy alegremente a proclamar el Evangelio, y el gran inquisidor lo llama y le dice, tú te atreves a volver y lo que vas a hacer es predicar que los hombres van a ser libres y que van a tener la felicidad por lo tanto, pero lo vas a hacer otra vez frustrados, amargos, fracasados. Dice, esta vez no voy a permitir que hagas eso, porque eso de prometer a los hombres la felicidad en la tierra es condenarlos a la desgracia. ¿Por qué digo eso? Le explica el gran inquisidor de Toledo a Cristo. Le dice, porque los hombres no quieren ser libres. Lo que quieren es vender su libertad. Si son libres, son profundamente desdichados. Tienen que vender su libertad a las instituciones, a la sociedad, al Estado.
tienen que ser esclavos, porque así creen ser felices. Si fueran totalmente libres, se condenan, se autocondenan. Entonces Cristo dice, tienes razón. Entonces, claro, el gran inquisidor lo lleva a la hoguera, o a la horca, donde sea. Muere otra vez Cristo. Esta metáfora sobre la libertad es fascinante porque es muy decimonónica y tiene esta obsesión de la libertad que también se da en otra gran novela del siglo XIX, que es Carmen de Mérimée, donde hay una gitana que se supone que vive al margen de la sociedad y que acepta ser asesinada por su amante a nombre de su libertad, porque ella quiere decir la verdad y prefiere morir en manos de su amante, que además es un militar vasco, es como decir doblemente socializado. Entonces este canto a la libertad de Carmen, que crea la primera metáfora de una mujer libre, que es, por ser libre en la novela solamente puede ser prostituta, femme fatale, mantis devoradora, etcétera, etcétera. Todos los lugares comunes del siglo XIX sobre la mujer que la convierten en una especie de destinada al suicidio o a la muerte. Digo todo esto para decir que el lugar del yo en la narrativa tiene que ver naturalmente con la historia cultural de cada lengua. En inglés, por ejemplo, decir yo es decir, yo soy propietario de mi yo. El pensamiento en inglés se basa en la reafirmación de la individualidad y en la noción de myself, mi propio yo. De ahí nace la noción de los derechos. Los derechos son intrínsecos a la definición del yo. La noción de la propiedad privada empieza con la noción de mi propio yo. En francés se dice que el yo es una categoría gramatical. Esto no es broma. Quiere decir que el lenguaje en francés es poderosamente lógico, racional, y que el lugar del yo es una función de organizar las palabras en la frase, lo cual quiere decir organizar el mundo en el lenguaje. Entonces, por eso el francés cree ser el idioma más racional del mundo. De los alemanes no hablo porque ellos dicen que el alemán no se puede traducir a ninguna lengua. En cambio, en español tenemos un problema con el yo, porque la historia cultural del yo en español es muy paradójica. Primero, es una lengua en la cual podemos suprimir el yo. Podemos decir pienso, no hay que decir yo pienso. O sea que decir pienso es una especie de delicadeza al otro, al oyente, que pasa por el protocolo de tener tácito el yo. Pero el yo en España, por ejemplo, es muy robusto. Se basa cuando alguien dice yo, quiere decir porque lo digo yo. No hay necesidad de más autoridades que verifiquen lo que dice el yo, basta con la afirmación. Yo es como un golpe en la mesa, ¿verdad? Yo pienso que en la nueva literatura el yo en español está más diversificado y que habría que escribirlo con una barra al medio. O sea, que sería un yo desiderativo y coordinativo, ¿verdad? O sea, un yo que es capaz de distribuir la verdad entre todos. Creo que la novela es eso. Es una crítica de la verdad como autoridad y una diseminación de la posibilidad de decir tú. Gracias. Buenas tardes. Estamos con ustedes para hablar como también sobre la literatura, la historia y la biografía. Estos tres términos constituyen lo que se llama ficción. Es decir, que existen ya que son importantes porque nos cuentan mucho del autor. Tomemos a Rulfo, jalisciense. En Pedro Páramo, en los cuentos de Llano y Ñamas, contiene la historia de la nación y a la vez la historia de la región. Esto forma parte de la biografía de Rulfo y es una obra de ficción, o sea, literatura. Perdón. En fin, nos es imposible salirnos de este planeta, hasta en el género de la ciencia ficción.
Un ogro, por ejemplo, tiene un ojo en vez de dos y es más grande, pero tiene la misma forma ovalada. También es mucho más alto que cualquier ser humano, no importa. Tiene dos brazos, tiene dos piernas, una cabeza más grande que la nuestra, pero se asemeja a la nuestra. Eso es ficción también. Muy bien. Tocante la biografía, cada autor deja parte de su vida en lo que escribe, sin excepción. Aquí el colega habló de Cervantes y nos da biografía, bibliografía, además, su vida, pero también es ficción, para entretener, educar, lo que ustedes quieran. Y esto aquí es de Faulkner. Faulkner dejaba todo de sí ahí. Y cuando no tomaba y andaba buenisano, se callaba. Pero al escribir, Bell salía con todo y hablaba de esa riña de los blancos pobres contra los blancos ricos. Y no menospreciaba a los negros, porque los negros siempre aparecen en sus novelas, con excepción de Mosquitos, que es la primera novela y bastante mala que se escribió en Nueva Orleans, antes y después, o después y antes de la esclavitud. Esto es bastante simple, damas y caballeros. La historia, la biografía, producen nuestra literatura y uno como escritor, todos somos escritores que nos han publicado algo, dejamos parte de lo nuestro. Pero no dejarnos más. Y esto es todo, es el conjunto de esos tres. Ahora vamos a tener un poco más de hora, porque tenemos 1 hora y media para esto, y vamos a hacer lo que a cualquier autor le gusta, que haga preguntas en público y que ustedes mismos hagan preguntas uno al otro. ¿Estamos? ¿Están despiertos? Bien. Sí, vamos a dejar bastante tiempo para el público. Ahora aquí, Jorge Volpi. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí con nosotros esta tarde. No sé hasta dónde los responsables de la cátedra de Alfonso Reyes, que me invitaron gentilmente, y el propio Julio Ortega pudieran saberlo, pero este año en mi curso en la Universidad Nacional es sobre biografía, autobiografía, historia y ficción. Así que llevo hablando sobre esto ya unas buenas semanas. Además, para emparentarlo con Julio, debo decirle que el último libro que leímos en clase fueron Las Confesiones de Rousseau. Entonces, ahora que lo hablaba sobre él, pues lo tengo sumamente fresco. Entonces, igual podemos efectivamente dialogar en torno a estos temas. Quisiera iniciar mi reflexión brevemente desde un punto de vista neurológico, cerebral, de ciencias cognitivas, para hablar sobre el yo, sobre cómo se construye, sobre el papel brevemente de la imaginación en esa construcción, y luego pasar ahí a hablar ya no solamente de la historia personal, sino también de la historia colectiva, que es la historia con mayúsculas. El cerebro humano, como todos ustedes saben, es una herramienta evolutiva que simplemente fue, de alguna forma, no perfeccionándose, sino añadiendo con el paso del tiempo funciones distintas, muchas de las cuales estaban ya presentes, atisbos de conciencia, podremos decir, en los mamíferos, y que se va haciendo cada vez más fuerte al llegar a los primates, a los chimpancés, a los bonobos, que se parecen bastante a nosotros, pero que también está presente de alguna forma en los delfines o en los elefantes. Este cerebro humano, cuya característica esencial es el desarrollo de la corteza, el neocórtex, tiene una función central esencial. El cerebro es una máquina de futuro, es decir, que el cerebro ha sido construido por la evolución precisamente para darle al individuo humano, también a todos los otros que tienen, a todos los animales que tienen una corteza cerebral, la capacidad de prever el futuro
de una manera que no está simplemente codificada en sus genes, sino que se encuentra en el cerebro y le permite reaccionar más rápidamente a las condiciones del medio, no solo, insisto, desde un punto de vista genético, sino a partir de un punto de vista cerebral. ¿Cómo se puede predecir? Insisto, el cerebro sobre todo funciona para producir escenarios de futuro, que son esenciales para la supervivencia de la especie. Si no contáramos con ellos, sería muy poco probable que hubiésemos prosperado como especie. Ahora, para construir futuros, el cerebro lo que hace es almacenar patrones del pasado. Esa es la única manera como se puede reaccionar frente al futuro. Pero insisto, la función principal del cerebro no es acumular recuerdos, no es tener memoria. Se tienen memoria y se tienen recuerdos para que funcionen en el futuro. De tal manera que cada vez que se presenta una situación nueva, nosotros rápidamente la confrontamos con los patrones que tenemos de lo que ya hemos vivido y reaccionamos muy rápidamente. De hecho, mucho más rápidamente que cualquier computadora, pese a que las computadoras sean mucho más rápidas que las neuronas. Esta relación entre el futuro y el pasado en nuestro cerebro va a determinar nuestra condición como especie. Porque en realidad lo que nos preocupa más es el futuro, cómo sobreviviremos, qué va a pasar mañana. Y la manera que tenemos de saberlo es confrontándolo con un pasado que, sin embargo, por esta misma condición, el cerebro hace que sea cada vez más fugaz. El cerebro lo que hace para organizar el pasado es cada experiencia individual, conforme pasa el tiempo, la va convirtiendo en algo de cada vez más específico, algo cada vez más general. Eso es a lo que le llamamos fugacidad o olvido. Es decir, que ustedes, si yo les preguntara qué hicieron ayer, seguramente lo recordarían, pero si les preguntara qué hicieron exactamente el domingo de la semana pasada, lo recordarían con más dificultad. Si fuera hace un año, ya sería solamente un recuerdo muy general, y si fuera hace 5, apenas sería un atisbo de recuerdo. El cerebro lo que hace, poco a poco, es lo particular lo vuelve general. Así que la memoria individual está basada en este principio, que determina que olvidemos muy fácilmente, que los recuerdos se hagan cada vez más generales, y además que en realidad la memoria termine por diluirse en recuerdos sumamente vagos. De alguna manera, lo que hace la autobiografía, la construcción de la historia de uno mismo, lo que hace la historia con mayúsculas, la reconstrucción del pasado, es el proceso inverso, es intentar que eso general se vuelva otra vez particular. Eso hace la autobiografía, eso hace la biografía, eso hace la historia, y eso hace también de manera clarísima la ficción. La ficción está hecha para que lo general se particularice en la experiencia individual de unos cuantos personajes. Esta misma complejidad del cerebro que hace que así funcione la memoria y la prospección del futuro es también la que ha dado lugar al yo. La complejidad de las neuronas ha sido tal que ha dado lugar a lo que esencialmente es una invención, que casi me atrevería a decir es una invención literaria, el yo. El yo no se encuentra en ningún lugar anatómico del cerebro, no existe una estructura a la que le podamos llamar yo. Eso es solamente una ficción que crea la evolución también y que es maravillosa. Es la ficción de que hay un centro que controla todas las demás funciones del cerebro. Y es muy bonito además imaginarlo así, el yo como un producto de la imaginación, es decir, la imaginación precedería a la propia existencia del yo. De esta manera, el individuo intenta encontrar su lugar en el mundo. Por un lado, construyendo, imaginando, inventando su propio yo. Por el otro, tratando de adivinar todo el tiempo el futuro. Y para hacerlo, almacenando recuerdos del pasado. Y aquí es donde se establece, hablaba Julio de ella, la relación entre la verdad y la mentira. Y también entre la verdad y la ficción, que no es exactamente lo mismo. Como decía el novelista argentino Juan José Sáez, si bien la mentira es lo contrario de la verdad,
La ficción no es lo contrario de la verdad. La ficción es la manera como se puede construir otro tipo de verdades distintas, o como decía Vargas Llosa, la verdad de las mentiras, esa manera en la cual, sin tener pruebas específicas, podemos ir construyendo escenarios propios a la verdad. A mis alumnos siempre les pregunto, ¿cómo diferencian ustedes una novela de una autobiografía? Una novela, por ejemplo, escrita en primera persona, como si fuera una confesión, de una autobiografía. La primera respuesta es pues, porque lo dice en la carátula, porque dice autobiografía o dice novela. Y si uno le quitara esa marca, ¿qué ocurre? Por ejemplo, leíamos Memorias de Adriano o Yo Claudio, dos novelas características de la literatura autobiográfica histórica, porque inventan los personajes de Adriano, el emperador romano, o de Claudio, su predecesor. Y si en lugar de decir novela dijera la autobiografía del emperador Claudio, la autobiografía de Adriano, ¿lo creerían? Sí, probablemente sí. No solo eso, sino que ocurría a lo largo de las sesiones de clase, que todo el tiempo, cuando yo ya les hacía preguntas a los alumnos, todo el tiempo decían, es que Adriano dice tal y Claudio confiesa tal, que en realidad no son ni Claudio ni Adriano, sino son Marguerite Yourcenar o Robert Graves. ¿Cómo es posible que un individuo no solamente construya e invente su propio yo, sino pueda construir e inventar el yo de otro? Y es más, el yo de otro que sabemos que existió, el yo de otro histórico. Y ahí aparece otro mecanismo neuronal que es mi favorito de las últimas épocas, que son las neuronas espejo. No sé si ustedes han oído hablar de ellas, pero son fascinantes. Hace unos años en Bolonia, en Italia, un grupo de investigadores trabajando con bonobos trataban de saber cuáles eran sus funciones cerebrales. Entonces tenían a los monitos estos conectados a electrodos en el laboratorio en Italia. De pronto se fueron todos los investigadores a comer, dejaron a los monos ahí con el cerebro abierto y los electrodos puestos en los cerebros de simio que tenían. Y de repente uno de los investigadores llega antes, esta es la leyenda, llega antes y va comiendo un rico helado italiano, que son los mejores del mundo. Y de pronto, mientras pasa enfrente de los bonobos, las alertas que tienen conectadas en los electrodos del cerebro saltan. Pero no saltan solamente las neuronas dedicadas a la percepción. Saltan, y esto es lo más sorprendente, las neuronas motoras. Es decir, ya analizándolo y haciéndolo lo más resumidamente posible, que existen neuronas en los simios superiores y desde luego en los seres humanos, motoras que se activan cuando uno ve a cualquier otro agente, particularmente a otros seres humanos, moverse de cualquier manera. Pero no solo eso, luego se descubre que no solo se activan cuando uno ve a otro individuo moverse, sino que también se activan solo cuando uno recuerda que otro individuo se mueve, o, por supuesto, cuando uno lo lee. Eso significa que las neuronas espejo son las neuronas de la empatía. Cuando vemos a alguien hacer una serie de movimientos, ahora que me están viendo a mí mover las manos, todos ustedes, probablemente, sus neuronas motoras los están haciendo imaginar que ustedes son los que están moviendo las manos exactamente como yo. Y a partir de ahí intentan interpretar cuál es mi conducta para poder imaginar cuál va a ser el escenario futuro. Si, por ejemplo, yo levanto esta lata de Coca-Cola para tomármela, o si en realidad se la voy a aventar a alguien del público en este momento, que es determinante. Nuestras neuronas motoras son las que activan Yourcenar o Robert Graves a la hora de ponerse en el papel de Adriano o de Claudio. Es decir, que en cada momento intentan, no solamente conscientemente, sino a través de las neuronas motoras que no son conscientes, ponerse en el lugar del otro. Y no solo eso, sino que ustedes, lectores, todos nosotros, al momento de volver a leer las Memorias de Adriano o Yo Claudio, estamos entrando directamente otra vez en la piel de sus personajes. Eso significa que, en efecto, en la frontera siempre difusa entre historia y ficción, siempre se necesitan dos mecanismos importantes. Por un lado, la imaginación. La imaginación siempre llena la realidad,
sea desde un punto de vista histórico, sea desde un punto de vista estrictamente literario. Y en segundo, siempre es necesario ponerse en el lugar del otro para poder tratar de interpretarlo. ¿Qué distingue entonces a la ficción de la historia? Y con esto intento concluir esta brevísima exposición. Bueno, en términos cínicos podríamos decir que la historia simplemente es un texto que repite de alguna manera lo que dicen muchos otros textos, lo que los historiadores llaman fuentes históricas, mientras que la ficción probablemente no esté repitiendo directamente otros textos. Es decir, si hacemos historias y decimos que el cura Hidalgo dio el grito de Dolores, hacemos ficción si decíamos que antes de dar el grito de Dolores estaba dándose un beso con alguna de las feligresas que tenían acostumbradas en la parroquia. ¿Por qué? Porque hay otros textos que lo comprueban, que dio un grito para la independencia, mientras que no hay otros textos que digan que fue lo que hizo anteriormente. Concluyo diciendo simplemente que la ficción es otra forma de investigación de la historia, que la imaginación es otra herramienta esencial para investigar la historia, distinta del rigor del historiador, que necesita apuntalar cada afirmación a partir de otros textos, de otras fuentes. Aquí no, aquí simplemente se necesita ser verosímil, y esa verosimilitud se consigue cuando uno entra en la piel del personaje gracias a nuestras neuronas espejo. La ficción literaria, pues, es una herramienta que nos permite conocer más de la historia, pero no solo eso. De manera mucho más poderosa en ocasiones que la historia, nos permite introducirnos directamente en la mente de otro, y la única forma que tenemos de hacerlo es a través de la ficción, y por lo tanto, la ficción literaria es una de las pocas maneras que tenemos de afianzar ese concepto siempre elusivo, pero siempre maravilloso, que es el de humanidad. Muchas gracias. A ver, ¿se oye? Hemos quedado con Jorge Volpe en pelearnos en esta mesa, así que voy a responder a sus provocaciones enfáticamente. Esto es para crear la expectativa de un futuro que no existe. No, me hizo recordar la brillante exposición de Jorge, el chiste que circula entre los perros de los científicos, que llaman a un científico llamado Pavlov el perro de Pavlov, que quiere decir que los perros se dicen: mira, voy a salivar y vas a ver cómo ese científico me va a dar una libra de carne. Al revés. Se dice que la memoria es la economía del olvido, porque claro, si no hubiera olvido no tendríamos memoria, ¿verdad? Y también que el yo es una imagen en la lectura, la interpretación de Lacan. Dice que el niño, cuando se mira en el espejo, se ve a sí mismo y descubre su yo, pero su yo no es su cuerpo, es la imagen que está en el espejo. Entonces ese es el yo, esa imagen. Eso es fantástico, ¿verdad? También dice Lacan que la mentira es la forma que utiliza la verdad para hacerse conocer. O sea, la literatura podría ser una buena definición de eso, ¿no? Y lo vemos en la gran tradición retórica sobre el yo y la mentira, que tiene que ver con el libro en la Biblia de San Pablo. Cuando Pablo dice ustedes, se anda predicando por todas partes Pablo, ¿no? Y de pronto dice, ya no puede, escribe cartas a todos los cristianos, dando toda clase de consejos y recomendaciones, y finalmente, frustrado de que no logra modificar el futuro de su tribu católica, cristiana, dice: voy a hablar como loco, como si estuviera loco, porque hablando como loco ustedes me harán caso, porque ustedes prefieren oír a los locos que oír la palabra de Dios. Entonces dice: hablando en locura diré tal cosa, y hablando como loco diré tal otra, y hablando en locura. Es una extraordinaria retórica que es la que llega al Quijote. El Quijote tiene esta tradición paulista, es una tradición maravillosa de nuestra, occidental, que es decir la verdad hablando en locura. O sea,
hablando como si uno estuviera loco, ¿no? Que también es una buena definición de la literatura. Y cuando lo que dice Jorge, el cura de Hidalgo dio el grito de dolores, la literatura diría, el cura de Hidalgo no dio el grito de dolores, ¿verdad? Como recomienda Saramago en su libro sobre el cerco de Lisboa, que es el principio, otra vez, de El hombre rebelde, de Camus, que dice, el hombre rebelde es el que dice no, ¿verdad? La literatura obviamente nace de ese no. Pues, no respondiendo, sino comentando otro punto que tú habías tocado. Yo estoy casi convencido, en Estados Unidos, ustedes saben, las librerías dividen la literatura, los libros, en dos secciones, fiction y non-fiction. Ficción y luego no ficción, no verdad, sino simplemente es ficción y no ficción. Y las autobiografías están normalmente en no ficción. Y yo estoy absolutamente convencido de que el género autobiográfico debería de estar en ficción, porque rara vez un autor dice auténticamente la verdad, a veces porque no quiere o no le conviene, y a veces porque la propia memoria es engañosa, y a veces porque el mecanismo de autoimaginación es terrible. Hablando de los dos libros que tú acabas de mencionar, que en mi clase acabamos de leer, no deja de ser relevante, a ver qué piensas tú al respecto, ¿no? Tanto San Agustín como Rousseau son dos personajes muy peculiares que fundan de alguna forma el género autobiográfico. Y lo fundan además diciendo confesiones, en esa tradición que Julio describió muy bien, de decir lo que han hecho mal. Y en los dos casos esa es la condición. Claro, en el caso de San Agustín lo dice todavía dirigiéndose a Dios, aunque en realidad sea a los lectores. En el caso de Rousseau, dirigiéndose ya directamente a sus lectores un poco más laica y democráticamente. Pero en cualquier caso, San Agustín se la pasa confesando toda la cantidad de barbaridades que hizo en su juventud, y la sensación que da es que lo hace con profunda nostalgia, que en realidad sí le gustaba, pese a que ahora se haya convertido en este asceta que ama la castidad. Rousseau, por el otro lado, que escribe las confesiones después de que su amigo, medio amigo Diderot, en un panfleto anónimo, revela que Rousseau, después de escribir el Emilio, este gran tratado sobre la educación de los niños, en realidad a sus 5 hijos los había entregado a la beneficencia pública. Entonces, después de eso, decide escribir las confesiones. Lo que hace que los dos libros son fascinantes por contradictorios. A mí son libros que me parecen realmente fundadores de la propia mentalidad occidental, pero al mismo tiempo no deja de ser curioso que sean dos libros de dos personajes que en mi opinión son esencialmente detestables. Sobre una cosa que decías, Jorge, de la memoria, en la que no estoy de acuerdo. A ver, de dos maneras. Evidentemente el cerebro está hecho para descifrar el futuro a partir de su experiencia del pasado. Lo que me parece, y recurro al ejemplo de Robert Graves también, pero en otro libro, Los mitos griegos, es que la memoria no va olvidando, va destilando los recuerdos y convirtiéndolos en arquetipos generales que se llaman mitos, ¿no? Entonces, a partir de una experiencia, de una cantidad de experiencias igual que el mito histórico, la memoria va construyendo la memoria individual va construyendo sus propios mitos personales y recurre a esos mitos para descifrar el futuro. Eso es lo que me parece. Como esos mitos están arraigados en una serie de conflictos, muchas veces descifra mal el futuro, porque se arraigan en experiencias que llamamos traumas, etcétera, etcétera. Pero en el mundo griego, por ejemplo, bueno, la repetición de una serie de testimonios va creando un mito, de tal manera que Zeus nace a partir de una repetición hasta que crea una narrativa. Entonces, volviendo a la autobiografía, me parece que lo que hacemos los seres humanos normalmente es contarnos nuestra vida cada vez que tenemos una encrucijada. O sea, recurrimos a esos mitos y nos la volvemos a contar. Obviamente nos la contamos tantas veces en nuestra vida, ¿no? Nos la contamos de niños, nos la contamos de adolescentes, nos la volvemos a contar de adultos, nos la contamos siempre. Y vamos modificando a partir de nuestra experiencia esos mitos hasta hacer que esa autobiografía, estoy de acuerdo contigo, sea una ficción, ¿no? Mi hermana
cuenta una experiencia de niña que cuando mi hermana mayor salía corriendo, ella se tiraba de sentón porque creía que iba a tirar. Y le digo, es imposible que te acuerdes de eso porque estabas muy chica. Entonces tú has hecho de esta imagen que te contó mi papá, o quién sabe quién te contó, un mito de tu vida hasta que se convirtió en una historia verdadera, y tu autobiografía parte de esa circunstancia de que quién sabe si es real o es falsa, pero es real en tanto que descifra el comportamiento de la vida, ¿no? O sea, en tanto que se sirve de una experiencia para avanzar hacia el futuro. Lo que hace también que la memoria no se constituye. Yo creo, al revés de lo que tú decías, la mayor parte de la gente no se acuerda de lo que hizo ayer, porque la memoria se constituye de la cantidad de veces que visitamos un hecho, ¿no? Entonces, como el de ayer apenas lo hemos visitado un poco, lo más fácil es que lo olvidemos. Por eso los viejos tienden a recordar su juventud y su vida, porque la han visitado muchas veces en este recuento. Y entonces dicen, yo me acuerdo cuando era adolescente y todo. A mi papá, que tiene 92 años, me cuenta con detalle el partido de fútbol americano en el que anotó muchos X. Y sin embargo le dijo, ¿ya pediste, qué pediste para comer? Y dice, no me acuerdo. ¿Alguien quiere participar? Para no hablar de nuestras amigas y las memorias que tienen de nosotros, ¿verdad? Sí. Eso es una economía de los vidas. Hola Mona, muchas gracias por la plática, está muy interesante. Ya había escuchado de las memorias espejo y lo chistoso es que yo había escuchado de que esto de las memorias espejo era con un plátano, no con un helado. Entonces, a alguien se le olvidó. Bueno, respecto a esto de la memoria, también se me hace interesante, y pongo esta carta sobre la mesa más que hacer una pregunta, es un comentario, el hecho de que, por ejemplo, los que tenemos un diario y comenzamos a recurrir a esas memorias antes, creemos, o tal vez sí, efectivamente tenemos la razón, de deducir las verdaderas intenciones que teníamos en ese momento. O sea, pongo este ejemplo. Bueno, no voy a poner un ejemplo porque para eso está mi diario, luego lo van a leer. El asunto está en que hay cosas que tú piensas y juras y perjuras que las estás haciendo con una buena intención, en el momento en que las estás haciendo. Después comienza a pasar el tiempo y empiezas a descifrar dentro de tus propios, o sea, comienzas a recordar ese momento y comienzas a escarbar y de repente te das cuenta de que, ¿sabes qué? En realidad lo estaba haciendo por esta motivación. Y en realidad estaba mintiéndome a mí mismo. Entonces, qué interesante que a la vez esto esté bailando en la delgada línea de la ficción, ¿no? O sea, de que, ok, ¿quién tenía razón? ¿El yo que hizo la acción en ese momento? ¿O el yo que está pasando 5 años después y dice, ¿sabes qué? En realidad la estaba haciendo con una mala intención, ¿no? En realidad me estaba engañando a mí mismo. Entonces, se me hace interesante. Lo estoy soltando ahorita en caliente todo lo que están soltando y lo que están activando acá, ¿no? Pero muchas gracias de todas maneras. Gracias, y buenas tardes por la presencia de los cuatro. Complementando lo que decía el compañero respecto al diario. El diario de vida, por ejemplo, del final del siglo XIX, inicios del XX, un diario que está allí para ser leído. Con la información que tenemos, es que el género diario es un subgénero de la autobiografía. Pero por ser un subgénero se le considera ficcional al diario mismo de aquel entonces. Es decir, que si un diario llega a ser ficción al momento de estarse analizando. Hay veces que sí. Aquí el joven... Por la construcción del yo que dijo el profesor. Bien puede ser. Muchas veces para curarse de algo, de una culpa, bien puede ser, o de un fracaso, uno le echa la culpa a otra persona y le escribe en el diario. Eso es una mentira redonda. Y otras veces dice la verdad y la borra o la tacha y empieza con un cuento. Digo, no de ficción, sino la mera ficción, que es la mentira. Pero yo no sé, yo no estoy mucho en esto, yo solamente escribo y leo. Yo no leo mucha ficción ya llevo 1 año o 2 que estoy leyendo biografías, que son muy buenas mentiras también, libros de historia. Y una cosa que digo aquí,
que no se puede traducir. La gran suerte de Heinrich Böll es que él tuvo solamente una traductora, una canadiense que se llama Laila Demens, y capturó, porque empieza con los cuentos, antes de la guerra, después de la guerra, rumbo a la casa, es una antología, y tener la misma persona que ya conoce al autor, esa es una gran suerte. Y la Laila fue la que hizo todo. No se le da crédito en diarios a las 10:30, pero es de ella. Y esa es una gran suerte para cualquier escritor que tenga una persona. Si puedo complementar la reflexión. La gran diferencia, digamos, entre unas memorias y el diario es que es la inmediatez. El diario cada día es solamente el recuerdo de unas cuantas horas. Las memorias tienden a escribirse ya en la madurez. Hay memorias precoces, son raras, la mayoría se escriben ya en la madurez, de tal manera que más allá de la intención consciente de decir o no verdades o mentiras, de corregir su propia historia, de dar una versión oficial de uno mismo, además en el diario uno asume que los problemas típicos de la memoria, la fugacidad, el olvido, esto que los científicos llaman sesgo, bias, es decir, el tratar de acomodar la historia del pasado al presente, ocurre menos en un diario que en una autobiografía en principio. Aunque en cualquier caso, como decía Benedetto Croce, toda historia es esencialmente una historia del presente. Dice Philip Roth en su libro que se llama Los Hechos, que nosotros no tenemos memoria de los hechos, sino de la imaginación de los hechos que vivimos, ¿no? Una vez que ha transcurrido el hecho, o sea, eso no tiene que ver con el tiempo. Una vez que ha transcurrido el hecho, nosotros lo que recordamos es lo que imaginamos de ese hecho, por más cercano que sea al hecho como tal. Desde ese punto de vista, cualquier testimonio personal sobre los hechos es un poco una ficción, digamos, porque recurre a nuestra imaginación. Pero hablando de los diarios, habría dos tipos de diarios, digamos. El que se hace para ser leído, como el que está escribiendo el compañero, pero ya no digo que lo vamos a leer, ¿no? Entonces, lo está escribiendo para que lo leamos. Sí. Entonces, aunque sea el diario, ya tiene esta intención. Un diario de un adolescente, por ejemplo, difícilmente está escrito para ser leído. Está escrito para que él tenga una memoria reflexiva sobre él mismo, porque no tiene otra manera de conocerse, su cercanía con su yo es alejada, entonces los adolescentes siempre recurren a esto del reflejo, porque su problema esencial es cómo interactúan, y entonces tienden a dos cosas: o a contar todo lo que les pasa a sus amigos para ver qué piensan sus amigos de esto, por inseguridad, o a contárselos a sí mismos en un diario. No tienen la intención de publicarlo, y entonces da igual, no hay ficción en ello, hay imaginación como en todos los hechos. Pero hay diarios, evidentemente, el diario de John Cheever, si se lee, yo creo que está eminentemente hecho para ser leído, pues allá hay una carga literaria muy importante siempre. Quedé pensando en esto que decía Saltiel en su momento. Creo que quizá habría que distinguir el asunto de la memoria, lo espiritual del acto de pensamiento que significa narrar la experiencia. Estaba recordando a un escrito de Borges de 1928, que está incluido en un estudio de la historia de la eternidad, en donde él describe un paseo por el Buenos Aires donde creció, en las calles periféricas a su barrio de infancia, y cómo sin particularmente estar buscando algo, simplemente dejándose como fluir por el azar, de pronto tuvo una experiencia de encontrarse con un muro
que para él significó el encuentro con la belleza. Pero hay algo que dice en esa narración, dice que ese encuentro, que no una búsqueda, sino un encuentro, el pensamiento se declaró en suspenso. Es decir, que no tenía nada que ver con un acto de pensar. En tanto que la narración de eso, como él mismo lo decía en otro escrito, el mundo está en constante escritura y quizá cada uno de nosotros somos un párrafo, una letra. Es decir, ahí sí hay un acto de pensamiento, en la narración. Bueno, sí, está claro que dice en el sistema de meditación hindú cualquiera que hay dos formas de acceso al conocimiento, la reflexión y la contemplación. La reflexión es un acto de pensamiento, la contemplación es exactamente lo contrario, suspender el pensamiento para poder obtener una revelación con el probable mismo resultado. Y es lo que se podría llamar una epifanía, ¿no? Sí. A ver, otra. Sí, justamente iba a hacer una pregunta en el sentido de lo que comenta Saltiel, y retomando un poco la presentación que nos hizo Jorge Volpi. Inmediatamente al pensar, al escuchar esta cuestión entre el pasado y el futuro, me vino a la mente esta idea del pensamiento oriental, de que justamente el camino a la conciencia, a la paz, a la trascendencia y el origen, por tanto, de la angustia está en esa tensión entre el futuro y el pasado. La meditación y todas las artes y la filosofía oriental está basada justamente en evitar esa tensión entre el futuro y el pasado y centrar al individuo en el aquí y en el ahora a partir de la suspensión del pensamiento, de la meditación y demás. La pregunta sería si esta perspectiva que nos platicas, Jorge, está más bien dentro del pensamiento occidental, o es algo universal, o cómo ves tú esta cuestión frente de la forma de pensar, o tal vez, como dices, Saltiel, no es un pensar, es una cuestión distinta, ¿no? Yo creo que el fenómeno es universal y la manera de encarar las consecuencias del fenómeno son las que ya tienen variantes culturales distintas. Y justamente, digamos, para la filosofía oriental, la que menciona Saltiel, quizá uno de los principales fuentes de infelicidad es el deseo. Y el deseo es justamente la relación entre el pasado y el futuro, porque se desea normalmente lo que ya se ha tenido, al menos en una mínima medida en el pasado, y siempre imaginando en el futuro, permanente fuente de insatisfacción. La forma que lo resuelve la sociedad o distintas religiones, formas de pensamiento orientales, es tratando de eliminar el deseo mismo. En el caso de la sociedad occidental es tratando de satisfacer ese deseo lo más rápidamente posible. Añadiría ya solo dos cosas más en esto. Para el cerebro no es capaz de diferenciar la realidad de la ficción. Para el cerebro se trata de imágenes o de símbolos que son exactamente iguales. Lo único que sí es capaz de diferenciar el cerebro es el origen del que viene una u otra, como deja muy claro la película que se llama así, El origen, con Leonardo DiCaprio. Sí sabemos de dónde viene, el cerebro siempre lo sabe, pero ya en el cerebro no, por eso es tan fácil confundir a veces realidad con ficción. Y la otra pregunta que me hago, que casi se la haría yo a Julio, es ¿por qué en el ámbito hispánico hay tan poca tradición autobiográfica? Bueno, hay una larga discusión sobre eso, ¿no? La primera explicación es por pudor. Por pudor, porque desnudarse en público no siempre es exitoso. Puede traer malas consecuencias. La otra explicación es porque la verdad no tiene valor social. Si uno se confiesa es porque quiere purgar retóricamente un pecado, como las confesiones, que es que la verdadera confesión es aquella en la cual me declaro cada vez peor, más pecador.
para que mi verdad sea valorada por el lector, porque es una confesión, que no soy pecador, ¿quién la va a leer? Hay que ser, porque el pacto de la confesión es que el lector te toma la palabra y te cree, y la verdad es lo que circula en el discurso. Pero en español aparentemente, ahora hay muchas biografías, autobiografías y confesiones, ¿no? Han aparecido en los últimos años. Algunas excelentes, como la de Goytisolo, de Castilla del Río. ¿Conoces alguna en América Latina? Las de Mario Vargas Llosa, El pez en el agua, las memorias de García Márquez, aunque son otra novela, ¿no? Sí, pero no sabemos qué es... en las memorias de García Márquez no sabemos qué es verdad, qué es ficción. Quizás sea su mejor novela, dicen algunos. Esta pregunta para Jorge Volpi. Bueno, por ahí decías que los recuerdos se vuelven cada vez más generales con el paso del tiempo. Y mi duda es que los recuerdos se sostienen de los detalles más particulares, o sea, que no es lo que se filtra y que nos dan lo que le da forma a los recuerdos y que nos hace engancharlo mejor. Muy rápidamente, digamos, los estudios neurológicos dicen que efectivamente con el paso del tiempo se van haciendo más generales los recuerdos, porque uno necesita patrones generales para reaccionar frente a la realidad. Si bien es cierto también lo que dice Sertiel, los recuerdos que más se visitan se recuerdan mucho más fácilmente. A lo que tú te refieres a otro fenómeno, la memoria humana es lo que se llama autoasociativa. Eso significa que un fragmento de un recuerdo es suficiente para desenvolver todo el recuerdo, porque las neuronas, así dice la máxima neurológica, las neuronas que se activan juntas vuelven a encenderse juntas. Entonces, si uno recuerda un fragmento de recuerdo, uno desenrolla, esa es la sensación, porque uno no tiene recuerdos completos, no son lineales, es realmente como si uno los fuera desarrollando. Si yo te pregunto, dime cómo fue tu primer día en la escuela primaria, es algo en lo que no habías pensado, no lo tienes completo, se desovilla. Es lo que llamaba Proust la memoria involuntaria, ¿verdad? Que olía, probó una magdalena, o ¿cómo se dice? Una magdalena, magdalenas, y todo su pasado apareció como un texto, ¿no? Entonces le dedicó 40 páginas a una cena y un párrafo a una vida. Memorias así, ¿no? ¿Alguien más quiere recordar algo? Yo recuerdo en la prepa, cuando nos hicieron leer las memorias de Pablo Neruda, confieso que he vivido, ahora que estaban hablando acerca de aquellos escritores latinoamericanos que tenían publicadas sus memorias, haber leído muchas historias, incluso chuscas, y por eso fue lo primero que me acordé por los comentarios que empezaron a hacer, que era más importante en la vida, si aquellas cosas que te hacían feliz, o aquella sonrisa, o realmente lo que te hacía sufrir. Y creo que todo eso, como el discurso, o el hilo entre todos ustedes, a lo largo del discurso, se puede ver reflejado en gran medida en la obra, confieso que he vivido. ¿Por qué? Porque no solamente cuenta el primer poema que le escribió a su mamá, sino también cuenta las aventuras que tuvo con mujeres a lo largo de su travesía por todo el mundo. Entonces, me gustaría preguntarles qué opinan acerca de esta obra en relación al discurso que ha venido haciendo acerca de los recuerdos, de qué es lo más importante, si que te hace feliz o aquellas cosas que te endurecen en relación a este libro, si es que... Bueno, las memorias de Neruda son un gran ejemplo, porque demuestran que el género memoria tiene muchísimas formas y ningún modelo, porque todo es posible. Neruda escribió las memorias a lo largo de casi toda su vida adulta, en pequeños fragmentos, porque él detestaba la prosa. Él consideraba que era un escritor de poemas, o sea, un poeta, inspiradísimo naturalmente, pero que la prosa le era negada, y nunca escribió largo en prosa, algún discurso, alguna cosa así, y entonces escribía fragmentos. Pero en los fragmentos, por ejemplo, se descubrió que 20 poemas de amor no está dedicada a una chica, se descubrió que está dedicada a 2, y ahora se descubrió que está dedicada a 3, y ahora se sospecha que probablemente esté dedicada a 4. Es un poema por cada uno.
Entonces, que lo escribió mucho tiempo. Y bueno, parece eso es lo importante, ¿no? Pero en todo caso, en las memorias corrigió su vida. Y cambia la fecha de cuando conoció a un líder comunista para excusarse de ciertos problemas, digamos, políticos con el comunismo. Y también mejora su relación con Vallejo, que era muy complicada, porque claro, Vallejo era 10 años mayor, era triste, peruano, se moría de hambre, y Vallejo era comunista, 10 años más joven, exitoso y líder de su federación. Entonces no tenían nada que decirse. Y hubo muchos problemas entre ellos, pero en las memorias las corrige. O sea que él escribió sus memorias para editar su vida, lo cual no lo hace mejor o peor, demuestra que las memorias son ficción.